que contarle a la gente, digamos, cuando uno tiene que describirse desde el punto de vista, más que desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social. ¿Quién es Guillermo Vázquez contado por sí mismo? Mira, Fabián, yo creo que una persona comprometida con lo que cree y con lo que quiere. Y definido lo que creo y lo que quiero, trato de involucrarme profundamente en ello, cualquiera sea el aspecto de la vida. Pero el principal es la relación de unidad, de sociedad que tiene que tener uno viviendo en una ciudad como esta, ¿no es cierto? Es decir, no puede estar aislado, no puede estar ajeno. Y trato de ser las dos cuestiones, ni ser aislado ni ser ajeno. Sé que yo hago periodismo hace varios años, tal vez tantos como los que vos haces política, más o menos. Y si hay una virtud para destacar, es que Guillermo Vázquez nunca hizo lo que le convino, porque yo te he entrevistado y hemos hablado y te he visto dando tantas peleas, tantas batallas, a sabiendas perdidas, pero convencido de los principios. Un poco síntesis de lo que es el radicalismo también, me parece. Bueno, por supuesto, por supuesto. Desde luego uno hace lo que siente y en definitiva abraza valores que el radicalismo los ha puesto siempre en condiciones de ser reconocido. Pero uno trata, como diría Levenson, no solamente de tener una doctrina para que entiendan, sino conducta para que te crean. Claro. Y eso es lo que he tratado de hacer en mi vida política, que debo corregirte, comenzó antes que tu periodismo. Un poco antes, bueno, sí, un poquito antes. Viste que yo quise ser benévolo. Está bien. Ayer me pasó en otra audiencia que relacionaban un hecho y la campaña de 1973. Digo, no sigamos más porque no detectar cosas. Y que vos sabés que no sé por qué, bueno, tal vez sí sé por qué, y tenga que ver con estos 40 años de democracia que yo digo estamos celebrando, que con varios se nos ha venido esta imagen del 83 y la democracia a partir de Alfonsín. ¿Qué eras personalmente en esa época? Digo, bueno, yo fui concejal en 1983. Fuiste concejal. Yo fui presidente del bloque de la Unión Cívica Radical de 1983 a 1987. Una situación que permite pensar que la ciudad, cuando se discute, cuando se basa en señalar un norte e impulsarlo, es importante. La situación en 1983 era que el radicalismo tenía el departamento ejecutivo y la mayoría del deliberativo, todavía no con la reforma de la Constitución, era del justicialismo. Y sin embargo nosotros prácticamente no tuvimos grandes debates, sino que no grandes debates, grandes diferencias, sino mucho debate y sacar la cosa adelante. Con lo cual tenía un presidente del Consejo Deliberante peronista, ¿no es cierto? Sí, señor, Tito Parma. Antonio Justo Parma, Barbachán, como le decía el profesor Vizaño. Sí, señor. Y el profe iba a las sesiones, venía y participaba. ¿Era Guillermo un Consejo Deliberante aquel? Nunca son buenas las comparaciones, ni menos de épocas, ¿no? Pero Consejo Deliberante distinto, se discutía más, se debatía más política, había más política en aquella época porque estábamos volviendo a la democracia. Bueno, ese es el hecho. Yo rescato 3 o 4 grandes cosas cuando don Carlos Elsi se le interrumpe su mandato popular, obra sanitaria de la nación. Y cuando volvimos a la democracia era municipal. Claro. Tuvimos que sesionar durante meses en uno de los edificios del Banco Institucional Cooperativo, porque el piso del Consejo Deliberante en el viejo edificio de la municipalidad, hoy el Museo de la Ciudad, había sido desmantelado. Y en consecuencia teníamos que pensar en cómo ensamblar el proceso de democracia de la Argentina con el uruguayo, todavía en dictadura. Y entonces nosotros teníamos debates en lo que tenía que ver con la formación del Consejo Deliberante del Río Uruguay. Por supuesto que tuvimos que enfrentar
las consecuencias de los primeros tiempos de la dictadura y fue necesaria una comisión de derechos humanos porque había que buscar las consecuencias de esa noche triste en nuestra ciudad, que después, mucho tiempo después, apareció y tuvo luz y tuvo el valor de los casos juzgados y del reconocimiento a las víctimas en nuestra ciudad, pero en aquel momento, Fabián, las cosas eran distintas. Sí, claro. Y sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos estaba formada por Bernasconi, que era del TJ, por Juancho Carbonell, que era del PC, y por mí, que tenía la representación del radicalismo. Por supuesto que había debates importantes y trascendentes, pero como bien vos decís, no sé si las épocas valen la pena compararlas. Sí me siento orgulloso de aquella participación, pero no como concejal, sino como cuerpo, cuerpo deliberativo que hemos tenido. Pues sabés que, y te pregunto la última de esto, ya salgo de la historia, lo que pasa es que tiene tanto que ver con este presente también, en 40 años de democracia, para recuperar, ¿cómo se hace? Digo, para recuperar los valores de algo que uno tiene muy grabado, muy enquistado afortunadamente en la memoria, y también en la memoria personal y colectiva, que es la plaza del 87, la plaza, digo yo, la plaza de Alfonsín del 87, el Alfonsín yéndose a Campo de Mayo, pero también la plaza Ramírez de aquí, donde estábamos todos, los gurises, los jóvenes, los grandes. Ya lo creo. Tengo 3 anécdotas. La primera y principal es de tipo personal. Sí. En esa Semana Santa nació mi 5ª hija. Mirá vos. Así que yo estaba en la organización de la marcha, en la vigilia acá en la municipalidad y yendo a la clínica, lo que era la cooperativa del niño, la clínica del niño, claro, a ver cómo iba el nacimiento de Nati. Gracias a Dios todo salió bien, no solamente el nacimiento de Nati, sino que, como diría Alfonsín, felices Pascuas, no corre sangre en la Argentina. Sí. Pero en aquel momento fue muy importante, pero el protagonismo de todos. En la vigilia que hicimos en el despacho de Godoy, había de todos los sectores. Yo me acuerdo que me tocó cubrir, el ET11 estaba abierto toda la noche. Sí. Y me tocó un intercambio de opiniones con Carlos Menem, gobernador de La Rioja. Mirá. Conversando sobre cómo se estaba viendo en La Rioja y cómo se estaba viendo acá, y la cosa era mantener el fuego la llama viva, claro. Y realmente fue una jornada histórica para nosotros, porque para nosotros los argentinos, porque logramos, como diría Alfonsín, insisto, sin derramar una gota de sangre, encaminar y encarrilar una situación que al país lo podía haber afectado. Y Guille, ¿cómo se hace para, después de tanto vivido, de tanto momento fuerte como lo que estás contando, cómo se hace para motivarse y para motivar hoy en el hacer política? Bueno, porque considero que como en aquel entonces hay situaciones de emergencia que hay que atender. Yo sigo pensando, Fabián, que la ciudad no es de iguales. En Concepción del Uruguay tenemos distinta calidad de vida los uruguayenses. Y esto, como lo decía recién en el ping-pong, si algo tengo interés es que se me recuerde siendo intendente, por resolver para toda la población cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida. La planta de líquidos cloacales es una necesidad no solamente por la calidad de vida y el ambiente, sino también por las condiciones de salud de nuestra población. Y hoy no tenemos esa cuestión, por lo cual esa emergencia que yo veo, tanto en la atención primaria de la salud como abordaje, no como funcionamiento institucional en el municipio, como abordaje, tanto la cuestión que tiene que ver con el sistema cloacal, tanto la posibilidad de tener agua de la misma calidad, todos, hacen de que vos le encuentres el motivo a dar pelea en un momento como este. Es decir, yo estoy jubilado, estoy bien, trabajé durante toda mi vida en una empresa privada, y estoy bien jubilado, pero me pregunté si ante el llamado de algunos amigos a ocupar una responsabilidad tenía que mirar para el costado, y entonces rompía con aquello de que me siento una persona comprometida. Me siento una persona comprometida y por eso di el paso y por eso creo que hay mucho para hacer, y eso es lo que me lleva a pensar que el mejor homenaje que le puedo hacer a aquellos 40 años o estos 40 años de política es involucrarme en política por ponerme a consideración de mis vecinos
y que decidan ellos cuál es el rol que me tienen que dar. Pero sabe que charlábamos hoy fuera del aire todavía, fuera de esta entrevista, lo complejo que es explicar cómo votar en una elección que es simultánea, pero que al mismo tiempo es tan variopinta, digamos, en su oferta. Variopinta, sí. Bueno, de alguna manera viene a cuento aquello de que lo que parecía un discurso de la política cuando en su momento hablábamos de boleta única, cuando en su momento hablábamos de las constituyentes de los municipios para establecer elecciones que tengan que ver con una determinada categoría de responsabilidades. Cuando eso se hablaba, yo sentía que la sociedad decía, ¿de qué están hablando? Bueno, claro, estamos hablando de esto. Ahora vamos a tener, el otro día me lo decían, ¿cuál es su boleta? Bueno, tiene media hora para que yo se le explique. Sí, claro, claro. Porque realmente esto que va a tener una elección con una gran cantidad de cuerpos, porque se ha incluido de vuelta a los elegidos del Parlasur, obviamente no son asumidos rápidamente por la sociedad. La sociedad se va a encontrar con una boleta sábana tremenda, con una variación de cantidad impresionante, y entonces nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es ir en búsqueda de aquella persona que tiene posición tomada respecto al voto, o ir en búsqueda de aquel que está planteando que te conoce tus conductas, y tiene que decidir, en definitiva, que es lo que pasa el 13 de agosto, quién es el candidato en determinados frentes. En este caso, en la provincia de Entre Ríos, el oficialismo y la oposición eligen en sus frentes a su candidato. Yo esto lo digo porque es importante destacar que no vamos a elegir el intendente este 13 de agosto, vamos a elegir a los candidatos a intendente. Que podemos ser un poco más selectivos, diríamos, podemos ser un poco más selectivos, podemos ser un poco más selectivos. Dice que la calidad del voto es el de la PASO, ¿no? Porque yo tengo esa impresión y estoy observando claramente que la gente está votando más allá de la pertenencia política, está votando a los hombres o mujeres que tienen hoy la decisión de presentarse a la sociedad. Por lo cual, si bien es cierto, es un poco complicado, lo cierto es que tenemos que elegir al presidente, al gobernador y al intendente. Ahora, no me detengo demasiado en esto, porque la historia no es agitar la cuestión interna y menos que menos la problemática, pero para no pasarlo por alto, podemos decir en broma, a ustedes se lo solucionaron bastante porque les acortaron la boleta. Bueno, sí, posiblemente sea una situación, pero obviamente uno convoca al uruguayense a pensar que no es menor el hecho de decidir quién puede ser el candidato a presidente en el caso de nuestro frente de Juntos por el Cambio. ¿Y vos tenés una predilección o preferís No, lo estoy pensando el voto, lo estoy pensando, la verdad que estoy con tranquilidad de pensarlo. Oiga, Limberti me dijo que va a votar en blanco. Bueno, no, eso cada uno decide su... Pero no, yo estoy pensando el voto. Pero lo dijo por una cuestión de representación política y tiene sus razones, digo, para sentirse de este modo. Bueno, a quien le niegan el pegado es a él. Tal de que yo creo, no lo comparto, pero creo comprenderlo. ¿Y por qué el acompañamiento, por qué la participación, la pertenencia al espacio que encabeza Pedro? Ya, lo considero una de las personas más conocedoras de la problemática entrerriana. No solamente por su rol como intendente, sino por su militancia en el gremialismo agropecuario, por su militancia en el Consejo de Abogados. O sea, realmente lo considero una persona con conocimientos, con vivencias, y que está en un momento de su vida espléndida para poder ponerlas en práctica. Claro. Tiene una edad justa, tiene una edad apropiada, y entonces yo estoy convencido de que lo que Galimberti transmite en términos de su accionar político desde la ciudad de Chajarí o desde hoy ser diputado nacional, lo va a llevar a la práctica, lo va a llevar a la realidad. Y ha caminado la provincia también. Mucho, muchísimo. Emociona, la verdad, la actitud de Pedro. Es realmente 24 por 24. Y en lo que refiere a turista, contame un poco de por qué has elegido, o tal vez han armado en equipo, este grupo. Recién charlaba con Carmen Antero, que yo la bromeaba, le decía, compañera municipal, ¿de cuántos años? Muchos, sí. Muchos. Bueno, nosotros tenemos
una lista de gente involucrada, cada uno en lo suyo. Hoy me decían, ¿a dónde los podemos encontrar? Donde están normalmente actuando en su vida. O sea, quienes trabajan todavía en su trabajo, en su actividad, y quienes son jubilados docentes en organizaciones no gubernamentales o en acciones que tienen que ver con el permanente generar de la cultura, como Claudia con el Centro Urquiza, o como Leonor en la Casa del Menor. Lo mismo pasa con Mirta, con los emprendedores, y así pasa con todas las actividades. Ana Rotela en la biblioteca, y así todos podríamos estar en la lista. De modo tal de que lo que hemos hecho es juntarnos. No sé si nos hemos elegido los concejales al intendente o el intendente a los concejales. Nos hemos juntado en una idea que es la que expresa Juntos por la Histórica, y creemos que podemos transmitir esa unión, esa actitud mancomunada, para que el vecino nos deposite su confianza y nos permita representar a Juntos por Entre Ríos el 22 de octubre. ¿Cuesta armar una lista, digo, que la gente participe, se comprometa, o es gente de participación política, de compromiso de siempre? Porque no es lo mismo a veces participar socialmente que participar políticamente en una lista, ¿no? No, la construcción de Juntos por Entre Ríos fue compleja por su crecimiento. Terminamos con 6 candidatos para que te des una idea de esa complejidad, de ese crecimiento, de esa explosión. Bienvenido sea. Y a consecuencia de ello, nosotros tuvimos que decidir estar con un nombre y un apellido muy poco tiempo antes del cierre de lista. El cierre de lista fue el 24, nosotros resolvimos que definitivamente el candidato era yo el lunes anterior, o sea, el lunes creo que 12 o 13 creo que era. El 21, el miércoles 21, hicimos una conferencia de prensa y presentamos nuestra lista. ¿Por qué lo pudimos hacer con esa tranquilidad, sin los conflictos típicos? Porque realmente comulgamos una militancia política, social, en esta ciudad desde hace muchos años. Y entonces, casi al chiflido nos conocíamos y decidimos participar en conjunto. No nos costó armar la lista, y consideramos que es una gran lista, una muy buena lista y una lista muy representativa. ¿Qué te sugiere la oferta, digo, en general, no solamente la de Juntos en la ciudad, también mirando al peronismo con candidatos que son en unos casos conocidos y que han tenido ejercicio del Ejecutivo en 2 periodos, en el caso de 2 de ellos, de Bisogni y de Laurito, por ejemplo? Primero, te decía, yo miro con mucha expectativa a Juntos por Entre Ríos, en mi ciudad y en la provincia. Alguien será, como diría Balbín, quien lleve el mástil, lo importante es la bandera, y la bandera acá es realmente un cambio después de 36 años del mismo color político en la administración municipal. ¿Lo ves posible a eso? Lo veo posible. ¿Sentís que este es el momento? Este es el momento. E insisto, no importa quién lleve el mástil. En ese sentido, será la sociedad la que nos indique qué roles cumplirá cada uno. Lo veo como una alternativa posible ante lo que significa lo que te señalaba al principio. ¿Por qué te volvés a involucrar en una candidatura? No en política. En política siempre tuve. Pero en una candidatura, porque veo las emergencias, los emergentes graves que tiene esta ciudad, que son necesarios resolver. Y entonces tengo la impresión que la oposición hoy está convencida que puede dar ese paso, y que tiene que dar ese paso con la responsabilidad de saber qué proponer entre el 13 de agosto y el 22 de octubre. Y eso estoy convencido que tiene que ver con volver a la eficiencia de lo que significa la gestión y aplicar los recursos humanos que tiene el municipio, que son importantes, para resolver los conflictos que son más importantes, más urgentes, y que necesitan, por supuesto, una decisión política. Yo soy un convencido, Fabián, que es posible hacerlo si de vuelta volvemos a una gestión con las 3 secretarías que teníamos en 1983. Creo que hay que volver a tener las comisiones de funcionamiento que teníamos. Lo decía el otro día a una aceptación que me hicieron de conversar los muchachos de la Liga de Fútbol.
Creo en la Comisión de Deportes, que tenía a Pocho Martín como abanderado, y creo que esa Comisión de Deportes puede llevarla a la aplicación de todos los fondos de transferencia que tiene el municipio. En este presupuesto casi 350 millones de pesos. Creo que eso tiene que tener poca discrecionalidad, nada de discrecionalidad. Carmen trabajaba conmigo en algún momento como docente y como estudiante en la Escuela de Gestión del Sindicato Municipal. Y yo decía, la administración pública tiene que tener discrecionalidad cero. Cuando veo las transferencias veo que no existen programas, no hay programas. Entonces creo en las comisiones y en los programas que puedan llevar a la práctica esto, y no en la discrecionalidad de transferencias por 350 millones de pesos este año en la municipalidad de mi ciudad. Entonces eso se puede hacer, y eso considero que está bien que lo hagamos. Entiendo por lo que estás diciendo que no te preocupa, digamos, no ves que haya 6 candidatos, que el voto se vaya a atomizar y que después cueste confluir hacia la general. No tengan la menor duda, no tengan la menor duda. Juntos por Entre Ríos va a potenciar, de la misma forma que lo hizo en el 2021, entre la primaria y la general. Eso, claro, porque el 2021 fue muy movilizador para el Juntos en la legislativa. Y la consecuencia observada, clara, el dato, es que en las primarias del 2021 sacamos menos votos la suma de los candidatos que después en las generales. O sea, no solamente no se perdió votos, sino que se ganaron votos. Y estoy convencido que va a pasar lo mismo hoy. Y hay buena relación, quiero decir, se ve un clima se trabaja con respeto, con cordialidad entre los... Absolutamente. Yo no tengo nada que decir al respecto. Sabes que mi campaña lo he planteado toda la vida, es de Ciudad Limpia, no vas a ver carteles de Vázquez, no los hay. Y entonces lo que hoy está jugando es la dinámica de la vinculación con el vecino, de una forma o de otra. Indudablemente ha aparecido un factor novedoso que son las redes sociales. Esto es un avance en la política, pero eso no evita el contacto con el vecino, el contacto con las organizaciones, el contacto con la agenda de la actividad municipal. Esta mañana tuvimos una muy buena visita en la planta de tratamiento de cloacal en el barrio Itapé, y tenemos varias cosas para decir en ese caso, pero prefiero otro momento. Aunque me reten porque me esté pasando con el tiempo, como hago siempre, háblame un minuto al menos de Cacho, porque tal vez no lo tengamos en este espacio, y es un querido amigo, Cacho Rodríguez, que es el precandidato a senador de ustedes. Te agradezco, Fabián, te agradezco. Comprometido socialmente. Te agradezco decirle a los que te reten que está muy bien que me preguntes. Cuando yo hablé con Pedro para que sea nuestro candidato a senador, Pedro escuchó de Cacho su visión de la acción social y de la educación. Y yo le decía a Pedro, mira, el discurso de Cacho es un discurso que suena como políticamente correcto. Ahora, ¿querés que te diga la verdad? Cacho es así, está involucrado con eso. A Cacho no tenés que explicarle qué es un comedor de niños, porque Cacho trabaja tanto en Don Bosco como atrás de su casa en esa actividad. A Cacho no hay que explicarle qué es un jardín de infantes para poder desarrollar coberturas maternales, porque el jardín de infantes que tiene desarrollado ahora ya con reconocimiento provincial, lo impulsó él hace 40 años. O a Cacho no tenés que explicarle qué es la educación, porque dejó toda su vida como rector de un establecimiento, y este profesor querido por muchos alumnos es realmente una persona destacable, una persona que da por esta sociedad. Por lo cual yo decía a Galimberti, y creo que Galimberti hizo una gran selección, Cacho es la persona ideal. No, esto que te está diciendo no es un discursito de un manual política, claro. Es una realidad. Y por eso creo que, insisto, te agradezco que me preguntes por Cacho, porque estoy contentísimo de que nos acompañe en este proyecto. Guillermo, muchas gracias. Y como
como se decía en el ping-pong, ahí tenemos una gran coincidencia. ¿Hincha de quién? De Boca. Muchas gracias.